Muy buenas tardes, estimados asistentes al segundo webinar Nuevo Coronavirus y otras zoonosis, pasado, presente y futuro. Este evento online ha sido organizado por el Instituto de Investigación en Zoonosis a través del Programa de Divulgación Científica de Humanos y otros Bichos. Hoy tenemos como panelistas invitados a los docentes e investigadores Lucy Baldión y Richard Rodríguez. Empezaremos con un conversatorio con la doctora Baldión, luego de lo cual pasaremos a preguntas de los asistentes. Luego tendremos la presentación del doctor Rodríguez y de igual manera compartiremos al final de su presentación las preguntas más relevantes de los participantes del webinar. Empezamos con la presentación de la doctora Lucy Baldión, rol de los institutos de investigación universitarios en el diagnóstico de COVID-19. La doctora Lucy Baldión Rojas estudió medicina en la Universidad Central del Ecuador. Realizó su maestría en inmunología y enfermedades infecciosas en Bridge University y obtuvo su PhD en inmunología en Erasmus University, ambas universidades en los Países Bajos. Su línea de investigación principal son las alteraciones inflamatorias del síndrome metabólico. Actualmente es directora del Instituto de Biomedicina Rodrigo Fierro Benítez, INBiomed, de la Universidad Central del Ecuador. Bienvenida, Lucy. Muchas gracias por la invitación. En realidad es un gusto poder conversar con ustedes y contarles un poquito de nuestra experiencia. Gracias, Alfonso, y gracias, Elizabeth, por esta invitación y al Instituto de Zoonosis. Gracias por haber aceptado esta invitación, Lucy. Quisiéramos empezar porque nos cuentes, por favor, a qué se dedica un instituto de investigación. En condiciones normales, no en las condiciones actuales, ¿qué tipo de investigación específica hace el Instituto de Biomedicina de la Universidad Central? Bueno, el Instituto de Investigación en Biomedicina antes se llamaba Centro de Biomedicina. Nosotros fuimos creados hace aproximadamente 26 años por Fundacid. Y la idea es que cada universidad, cada facultad de ciencias médicas debería tener un instituto para investigar los problemas de salud relacionados con la salud de la población. Así que ese fue el objetivo de la creación del Centro de Biomedicina hace 26 años. Y muchos de los investigadores son docentes de medicina y de varias otras asignaturas, los cuales han propuesto o tenían ideas de investigación o se fueron ya formando como investigadores y son docentes investigadores y cada uno trajo su línea de investigación. En nuestro instituto nosotros desde hace años somos expertos en el estudio de enfermedades tropicales, enfermedades en parasitosis relacionados con parasitosis en la población, enfermedades tropicales como dengue, chagas, leishmania, otras enfermedades zoonóticas. Y bueno, pues en los últimos años también hemos abierto un poco este abanico de opciones y tenemos también muchos estudios con enfermedades del ambiente, enfermedades nutricionales, enfermedades metabólicas, crónicas, como cáncer, como diabetes, como obesidad. A esto nos dedicamos ya hace 26 años y somos un grupo de aproximadamente 6 o 7 PhDs, dependiendo de la época. Es interesante porque en los últimos años es un grupo multidisciplinario, ya no todos solo son médicos docentes. Hay personas de muchas otras disciplinas. Tenemos biólogos, veterinarios, de todas las áreas que vienen al Centro de Biomedicina y proponen hacer sus estudios relacionados con el área biomédica. El Instituto de Biomedicina de la Universidad Central ha empezado con el diagnóstico de coronavirus. ¿Nos podrías contar los detalles de cómo se consiguió esta colaboración de la universidad? ¿Cómo fue el proceso de acreditación que obtuvieron por parte del ACCES? ¿Y qué implica ahora que el Instituto de Biomedicina esté prestando este servicio de diagnóstico? A ver, eso es interesante porque sabemos que ahorita el coronavirus es un problema en todo el mundo y uno de los ejes principales para poder controlar esta enfermedad es el diagnóstico temprano. Y el diagnóstico más fiable es hoy por hoy el PCR en tiempo real, el diagnóstico molecular. Así que en todo el mundo, no solo somos nosotros, es todo el mundo, los institutos de investigación universitarios han aportado con sus laboratorios para poder hacer muchos más test
en tiempos mucho menores para poder ayudar a la población a detectar casos positivos. El momento que se detecta un caso positivo, a esa persona se le aísla. Entonces hay dos cosas. Una de los pilares es la detección temprana y otra es el aislamiento domiciliario. Así que, como muchos institutos universitarios, nosotros tenemos una gran capacidad y conocemos obviamente de las técnicas. Así que dijimos, ok, nosotros también necesitamos poner todo nuestro contingente para la ayuda y el apoyo en el diagnóstico. Esto del Access es un poquito difícil, fue un poco difícil al inicio hacer entender a las autoridades que obviamente no somos un laboratorio de diagnóstico, nosotros somos un laboratorio de investigación, pero no por ser un laboratorio de investigación teníamos requisitos que no cumplamos como para hacer diagnóstico. ¿Qué les quiero decir con esto? Los laboratorios de diagnóstico tienen que tener un chequeo de muchos pasos. Sin embargo, nosotros, aunque no nos hayan chequeado el Ministerio de Salud, nosotros tenemos estos protocolos y seguimos normas de bioseguridad muy estrictas para todos nuestros estudios, porque igual manejamos muestras biológicas y tenemos que tener todas las normas y las reglas claras. Así que ellos nos decían, argumentaban que los laboratorios de investigación no pueden ser el diagnóstico porque no son laboratorios de diagnóstico. Pero bueno, hemos tenido varias conversaciones con el ministerio, con autoridades, y les hicimos entender que nos evalúen, que, ok, necesitamos que nos evalúen y presentarles la muestra de que sí tenemos las capacidades y tenemos todas las normas. Así que eso hicimos, pedimos, solicitamos como cualquier otro laboratorio al Access que nos acredite o que nos valide, así que hicimos todo este trámite que consiste en enviarles evidencias de que tenemos todas las partes de protocolos, que tenemos experiencia, que tenemos la infraestructura, que el área está adecuada para poder hacer estos diagnósticos, que tenemos equipos validados, que chequeamos constantemente los equipos. Así que en realidad para nosotros, gracias a Dios, no fue muy complicado. Simplemente la parte del papeleo fue lo que más nos tomó tiempo y demostrarles que estábamos listos y aptos para poder comenzar. Entonces esto fue lo que hicimos y pudimos obtener esa validación para poder hacer el diagnóstico. Mencionaste que la prueba que están realizando es PCR en tiempo real. ¿En qué consiste esta prueba? Y además, ¿tiene algún costo al público o cómo se está manejando? ¿Un ciudadano podría acercarse al instituto para que le tomen una muestra y poder hacer el diagnóstico de la enfermedad? A ver, esto es importante el conocer. Como ustedes saben, hay diferentes pruebas en el mercado. Hay las pruebas rápidas y la prueba el gol estándar ahora, que es el PCR en tiempo real. Porque es un poco más complicada y laboriosa, porque de la muestra que nos llega, que puede ser una muestra nasofaringea o de la garganta, tenemos que aislar el RNA primero. Y aquí es importante que la gente entienda que ese es un paso laborioso, es un paso manual. Muy pocos laboratorios tienen automatizado por robots hacer este paso. En realidad ese es el paso más laborioso, porque de muestra en muestra tenemos que manualmente poner la muestra en unas columnas, y que se pegue ahí el RNA, de ahí hacer varios lavados, centrifugar. Esto es algo súper demoroso. Y luego que tenemos ya los ácidos nucleicos, tenemos el RNA, tenemos que detectarlo por medio del aparato del PCR en tiempo real, es decir, utilizar primers que van a detectar los genes que posee el virus. Dependiendo del kit, también es importante dar a conocer esto, que dependiendo del kit que tengamos, vienen kits para detectar 2 genes, 3 genes, 4 genes, se complica un poco más la técnica. Pero bueno, con eso nosotros podemos detectar si están ahí los genes virales y es positiva o no la muestra. ¿Alguna otra pregunta me hiciste de los test? Sí, sí. ¿Cómo funciona la recepción de las muestras? Si un ciudadano podría acercarse a que le tomen voluntariamente una muestra para ser diagnosticado. Eso es importante. A ver, nosotros como fuimos siempre un laboratorio de investigación, nosotros no tenemos el flujo de recibir a pacientes. Esa es la diferencia en realidad importante con los laboratorios de diagnóstico, porque el laboratorio de diagnóstico está equipado para recibir a una persona y toma de muestras y poder hacer esto. Nosotros no, así que por eso es que nosotros estamos trabajando por convenios
En este momento firmamos un convenio con el municipio y la idea es que el municipio se encargue de la toma de muestras y nosotros recibimos ya las muestras listas, tomadas, para poderlas procesar. Esto es algo importante, es decir, nosotros no tenemos una facilidad en el instituto para que la gente se acerque y poderle tomar muestras. Y es por eso que estamos trabajando en esta forma de convenio. Queremos hacer convenio con cualquier institución que necesite el apoyo. Estamos intentando con el IES, intentamos con el Ministerio de Salud Pública. La idea es que podamos llegar a más personas, así que nuestra modalidad por ahora es recepción de muestras y procesamiento. ¿De dónde provienen las muestras que les está dando el municipio para su análisis? Bueno, ahorita como te comentaba, la idea es poder colaborar con cualquier institución. En este momento el municipio, ellos tienen definidos los grupos de riesgo y ellos son los encargados de definir a quiénes tomarían las muestras. La toma de muestras todavía no ha comenzado, esperamos que el día de la próxima semana, el día lunes, comencemos ya, porque hemos estado validando los kits. Esto también es algo importante en la realidad que tomemos en cuenta porque no son los mismos kits, no vienen para todos los laboratorios los mismos kits y tenemos que estandarizar en el laboratorio. Hemos estandarizado los kits, nos ha ido muy bien, nuestros equipos los leen. Hace algunas semanas también intentamos estandarizar un kit que tiene el IES, pero lamentablemente nuestro equipo no leyó esos kits. Entonces, todas esas cosas tenemos que ir afinando y tenemos que estandarizar todo el protocolo, cómo hacemos todos los pasos. Y como les digo, la parte de extracción también es un problema porque no todos los kits son iguales y teníamos que estandarizar. Pero ya con el kit que tenemos del municipio, está estandarizado, hemos testado a toda la gente que va a trabajar en el laboratorio. Afortunadamente todos están negativos, están sanos, entonces ya podemos comenzar con el tiempo cero y a comenzar a determinar las muestras. Por lo tanto, nosotros como tenemos este convenio, nuestra idea es ofrecerles como Universidad Central el apoyo en la infraestructura, con el equipo, con el personal, y por lo tanto nosotros como universidad no cobramos absolutamente nada. Lo único que necesitamos de los convenios o de las instituciones es los kits. Y de ahí nosotros testamos y les damos los resultados. Mencionaste en una respuesta anterior también sobre las pruebas rápidas. ¿Cuál es la diferencia entre la PCR en tiempo real, que es lo que están realizando en el Inbiomed, con las pruebas rápidas, con el diagnóstico hecho por pruebas rápidas? A ver, eso es súper importante el tener en cuenta y yo veo que muchos municipios y muchos lugares están comprando las pruebas rápidas. Como ustedes saben, la prueba rápida detecta anticuerpos. Hay opciones, la prueba rápida detecta antígenos o anticuerpos. En este caso, las que están en el mercado son las pruebas que detectan anticuerpos, tanto IgM como IgG. Y sabemos que esto simplemente nos quiere decir si es que ya estuvimos en contacto con el virus y generamos inmunidad, ¿no es cierto? Pero para generar esta inmunidad sabemos que tiene que pasar un lapso de tiempo, porque el virus ingresa al organismo, hay una respuesta inmunitaria innata, luego tiene que haber una respuesta inmunitaria adaptativa para que se generen estos anticuerpos y que los linfocitos B comiencen a generar estos anticuerpos. Por lo tanto, hasta que toda esta inmunidad se monte, dura aproximadamente 7 días. 7, 8, 10 días puede comenzar ya a aparecer inmunoglobulina M, que es la primera que se forma. Por lo tanto, en este tiempo, una persona puede estar contagiada, puede tener el virus, pero todavía no generar anticuerpos. Así que si es que en esta ventana que llamamos nosotros ventana inmunológica, una persona es testada con estos test rápidos de anticuerpos, no van a tener el anticuerpo todavía presente. Por lo tanto, puede ser un falso negativo, porque la persona puede tener ya el virus ahí adentro. Es decir, el diagnóstico con las pruebas rápidas no es certero. Que le salga negativo, que no tenga anticuerpos, no quiere decir que no tenga el virus. Por eso el gol estándar es la detección del virus, de la carga viral con PCR, y en este caso PCR en tiempo real. Así que hay que tener mucho cuidado con las pruebas rápidas. De todos modos, la prueba rápida puede ser una ayuda, por supuesto. El testar a mucha gente, chequear si es que tienen inmunoglobulina G, si es que tienen inmunoglobulina M, perdón, obviamente yo sé que estoy con el virus y es en una forma aguda. Y si es que estoy con inmunoglobulina G, puedo inclusive seguir teniendo el virus, pero ya pasé un lapso de tiempos con el virus, por eso ya formé inmunoglobulina G. Entonces, en realidad, las pruebas rápidas no me ayudan a detectar si el virus todavía está en mi organismo o no.
Lo único que me dice es que ya estuve en contacto con el virus y estoy generando inmunidad. También es una información importantísima, pero con fines diagnósticos no me ayuda mucho. La idea y lo que se hace en otros países, en los desarrollados, es si testo y tengo inmunoglobulina M positivo, pues estoy al inicio, hago un PCR adicional. Entonces, hay que tener mucho en cuenta esto, que no es lo mismo y que tampoco podemos bajar la guardia si es que tenemos una prueba rápida negativa. Pueda que no me esté dando la información adecuada. ¿Cuál sería entonces la estrategia con el diagnóstico? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar como ciudad primero y luego como país frente al diagnóstico masivo? Hemos estado hablando, hemos escuchado en los últimos días sobre un posible regreso progresivo a las actividades. ¿Qué tipo de garantías deberían dar los empleadores a sus empleados cuando se produzca este regreso? ¿Cómo deberían ser diagnosticados? Bueno, en realidad, Alfonso, la idea sería que cada persona que regrese a su trabajo esté segura de que no tiene el virus, ¿sí? Sin embargo, las medidas de bioseguridad son importantes. El mantener distancia, el utilizar muy bien la mascarilla, esto es algo súper importante. Se ha dicho y se ha hablado mucho. En la realidad es complejo el poder testar a todo el mundo con PCR en tiempo real. Primero por los costos y segundo por la dificultad de hacerlo. Aunque tengamos todos los materiales, es imposible que un laboratorio teste a tanta gente con PCR, así tengamos los materiales, por el tiempo y por el uso del equipo. La idea es que la gente comience, si es que volvemos a regresar, obviamente tener muchos protocolos de bioseguridad, los que ya sabemos, mantenerse distancia, que es súper importante, utilizar mascarilla todo el tiempo porque la gente se relaja y no utiliza mascarilla, no utiliza bien. Ustedes han visto que utilizan por debajo de la nariz, los tienen en el cuello la mascarilla, o cuando ya están en un lugar reunidos, se relajan y simplemente no utilizan mascarilla. Siempre utilizar mascarilla, porque si dos personas utilizan mascarilla y se mantienen a distancia, aunque estén contaminados, la probabilidad de que contagien a los otros es muy baja. Entonces, utilizar mascarilla, hacer las cosas que estamos siempre diciendo, lavado de manos frecuente, tomar la temperatura es una medida también muy simple y muy fácil, tener protocolos de tomada de temperatura a toda la persona que ingrese a una oficina o que al lugar que vaya a trabajar. Y por supuesto, yo lo que recomendaría es que con un periodo de tiempo se hagan test al azar, porque tampoco puedes tener dinero para hacer a todo el mundo test. Entonces podrías escoger y al azar hacer test rápido, si es que tienes algún rápido positivo, confirmas con PCR. Entonces, en realidad es complicado esto de regresar. Nosotros lo hemos pasado y lo estamos viviendo en el centro porque nosotros ya estamos trabajando y la idea es trabajar por grupos, trabajar con personas que no estén tan cerca a todos y, como les digo, tener estos protocolos bien establecidos. Desde que ingresas, tomar la temperatura, limpiada de calzado, mantener distancia, cuidado, las mascarillas es obvio y tienen que todo el mundo utilizar mascarilla, lavado de manos frecuente, tener gel, tener en todo el tiempo desinfección. Entonces, de esta forma evitamos contaminarnos en el lugar de trabajo. Regresando al diagnóstico que están haciendo en el instituto, ¿cuánto tiempo tarda en ser diagnosticada una muestra desde que llega al instituto? A ver, esto es complicado el decirlo, ya lo podríamos decir especialmente cuando tengamos ya el flujo de muestras y también depende del número de muestras que nos llegue. Solo cuando ya estamos ahí en la vida real uno puede ver cuánto te tardas. Nosotros, por ejemplo, ahorita hemos estado 15 personas al día, 15 muestras al día y no nos hemos tardado más de 2 horas, 2 horas y media, ¿sí? Pero es porque estamos validando los protocolos, es porque estamos chequeando perfectamente si es que cómo va el protocolo, qué hacemos en este paso, cómo hacemos. Estamos también explicando a las otras personas que no tienen mucha experiencia de qué tienen que hacer, cómo utilizar las pipetas, el guante, cuidado. Entonces, eso nos hemos demorado, pero tendríamos que ver cuánto nos demoramos. Dependiendo del número de muestras que puede leer el equipo, nosotros asumimos que nuestra máquina puede leer platos de 96 pocillos y podríamos hacer la lectura de
de 3 platos tal vez al día. Es decir, por eso calculamos entre unas 200 o 250 muestras al día. Claro, eso es en el mejor de los casos, si es que todo nos sale bien, si es que el RNA hemos podido extraerlo súper bien, no hemos tenido ningún problema, pero creemos que si hacemos un trabajo fuerte, yo sé que es fuerte, lo vamos a lograr con 250 muestras al día. Ya en la vida real sí es duro el trabajo porque tú entras en la mañana y desde que entras y te vistes no puedes sacarte el traje y no puedes ir al baño ni tomar agua. Entonces, por eso les he dicho, tienen que venir bien comidos, todo el mundo listo para entrar y quedarse adentro las horas que sean hasta que quede todo perfecto, limpio y salimos. Así que sí, pues estamos pasando un poquito de hambre, pero bueno, estamos haciendo un poco de dieta también todos. Seguro que valdrá la pena, Lucy. Eh, ¿Cómo crees que podría afectar, si es que lo hace, el reciente recorte presupuestario al diagnóstico que se está haciendo en el instituto y en general a las actividades que realiza el instituto? A ver, esto es importante que la gente entienda. En todos los países, en países desarrollados, los institutos universitarios apoyan al diagnóstico increíblemente. En España creo que ahorita ya son 60 institutos a nivel de todo el país que están apoyando al diagnóstico y son institutos que han hecho biomedicina, son institutos que hacían investigación con plantas, son institutos que hacían investigación veterinaria. Ellos saben de la importancia y han apoyado. ¿Por qué? Porque el Estado les ha dado recursos. El Estado les ha dicho, ok, necesitamos personal, tengan dinero para personal, necesitamos capacitación, tengan, capacítense, necesitan insumos, necesitan kits, tengan, por favor, hagan el diagnóstico. Aquí es todo al contrario, es increíble y no es solo, por ejemplo, en Europa. Yo sé que en Chile, por ejemplo, hay un budget súper alto del Instituto de Educación, que es como aquí Senacid, pero ya chileno, que donó ni sé cuántos millones de dólares para el diagnóstico de COVID. ¿Y a quién los donó? Igual a sus institutos de investigación universitarios, para que ellos se abastezcan de todo lo que necesiten y que comiencen a hacer diagnóstico. Entonces, obviamente lo que hacen y lo que hicieron es decirles, miren, tengan tantos millones, hagan lo que tengan que hacer, pero diagnostíquennos. Entonces, aquí es totalmente lo contrario, es increíble. No tenemos dinero para hacer nada. Nosotros lo que estamos comprando y lo que hemos hecho es gracias a proyectos que hemos presentado y que nos están ayudando, proyectos de afuera. Tengo que agradecer mucho, por ejemplo, a Ares, nos ha apoyado desde el inicio y nos dijeron, ok, necesitan dinero, les vamos a dar, de lo poco que tenemos, les vamos a dar algo para que sigan abasteciéndose y comprando. Y también, por ejemplo, la empresa pública nos dio dinero para abastecernos, porque estamos cambiando totalmente de misión y de lo que hacíamos día a día. Así que necesitamos comprar insumos, desde lo más simple que uno pueda pensar. Necesitamos cloro, necesitamos trapeadores, necesitamos papel Z, necesitamos termómetro infrarrojo, cosas de estas que ustedes no, o sea, no tienen idea que son gastos importantes y que de dónde van a salir. No pueden salir de nuestros bolsillos. Así que sí necesitamos apoyo. Aquí en Ecuador es un problema en realidad y no sé si el gobierno no entiende que invertir en educación, invertir en ciencia no es un mal gasto. Están invirtiendo para el futuro, porque cuando pasa este tipo de cosas, como la pandemia, se dan cuenta que los países que tenían más científicos y tenían más tecnología son los que salen adelante mucho más rápido. En este caso, ustedes ven que tenemos una falencia increíble. En diagnóstico, somos poquísimos los institutos que podemos en realidad ayudar y diagnosticar. Y en ciencia, ustedes han visto que se hacen horrorosidades con protocolos de manejo, con protocolos de farmacéuticos. Es increíble. Entonces, en Ecuador estamos mal en ese aspecto. Yo creo que se debería invertir más en ojos cerrados en la educación, sin remilgar y estaríamos mucho mejor. Finalmente, ¿podrías compartirnos un mensaje eh, que esté relacionado con el coronavirus, ya sea en la parte de diagnóstico de prevención?
Bueno, ¿qué mensaje les puedo dar? En realidad que tengamos paciencia que esto es una situación que va para largo. No es fácil, no es fácil el que esto se termine en un mes. Es grave la situación. Yo que salgo todos los días estoy viendo día a día que la gente se está relajando muchísimo. La gente sale a las calles, no sé para qué. En realidad hay muchas cosas que pueden esperar, pero no se dan cuenta que cada persona que sale puede ser causante de un contagio masivo. Y en realidad, como les decía, esto no se va a solucionar en un mes ni en 2 meses. Hay predicciones y se cree que esto puede durar 1 año, 2 años, y vamos a tener estas fases de que estamos bien y luego va a haber otro brote y que nuevamente regresamos. No, como es la influenza, por ejemplo. Pero esta es una enfermedad un poco más compleja por la severidad. Y en realidad, como pasó en Guayaquil, si es que todos salimos masivamente, va a haber una gran cantidad de gente que se va a enfermar severamente y los hospitales no van a darse abasto. Lamentablemente, el ser humano es increíble, no se acuerda, no experimenta, no se acuerda de la experiencia. Lo que pasó en Guayaquil puede pasar aquí en Pichincha y estamos viendo que día a día suben los casos y esperemos tener la capacidad sanitaria para recibir a todos los casos severos. Entonces hay que tener conciencia, intentar no salir si es que no es totalmente necesario, quedarse en casa y ayudarnos a todos los que estamos intentando dar los diagnósticos, a los médicos que están en el frente de batalla. Entonces también hacer conciencia un poco e intentar no ser una persona más en la estadística, sino más bien ayudar y no formar parte de la estadística. Muchas gracias, Lucy. Pasamos con Sandra Enríquez, que nos va a compartir las preguntas, por favor. Doctora Valdeón, buenas tardes. Bueno, tenemos una pregunta. ¿Cómo fue su experiencia en la prueba de kits comerciales para QPCR? ¿Hay alguno que se adapte mejor a ciertos equipos? Esta pregunta la hace Cris. Bueno, sí, como les contaba, esto es un rompecabezas y también da dolores de cabeza porque de lo que yo sé en otros institutos, dependiendo de la disponibilidad, obviamente, venden los kits y hay que probarlos y testarlos. No todos los kits se adaptan a los equipos que tenemos. Entonces, por eso tenemos que validar. Por ejemplo, los kits que están utilizando, los kits de Roche que están utilizando en el Ministerio de Salud Pública, en el IES, por lo general Roche vende sus insumos y sus kits para sus equipos cerrados. Entonces, hay canales de detección que nuestros equipos no los detectan, por ejemplo. Pero de todos modos, estamos validando y viendo si es que de alguna forma, cambiando de canal, de fluorescencia, nosotros podemos también detectar. Entonces, eso nos lleva tiempo porque tenemos que experimentar y buscar otras formas. Así que sí, los equipos son kits dependientes, eso no hay duda. Y también toma tiempo validar. Es importante validar. Ok, doctora, muchas gracias. Solo había esa pregunta por el día de hoy. No sé si alguien más quiera decir algo. Creo que no. Entonces, muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Lucy, por compartirnos cuál ha sido y es el papel de los institutos de investigación de universidades públicas en el diagnóstico de coronavirus. Pasamos ahora a la segunda charla del webinar, manejo sanitario o político de la pandemia, cómo afecta a los ecuatorianos. Esta charla estará a cargo del doctor Richard Rodríguez, quien es veterinario, especializado en epidemiología en la Universidad de Ghent en Bélgica. Actualmente es docente de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central y enseña salud pública y medicina preventiva. Además es investigador en el Instituto de Investigación en Zoonosis en el área de epidemiología de la zoonosis en la producción animal. Es miembro de la Red Global 1HN y la Academia de Ciencias del Ecuador. Bienvenido, Richard. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por asistir a este evento. Realmente primero voy a compartir la pantalla. Me indican si es que la presentación se presenta.
Déjenme ver si se puede compartir. ¿Ven algo? No todavía. No, no se ve. Déjenme ver. Bueno, mientras trato de cambiar la privacidad, a ver, aquí está Zoom, PowerPoint. Tal vez ahí ya se puede ver, compartir la pantalla. Todavía no. Ahí. Ahora sí. Ok. Perdón por este pequeño problema. Bueno, gracias Lucy. Realmente la exposición que dio anteriormente me parece muy interesante y corrobora básicamente lo que quiero transmitir en esta charla. Bueno, básicamente yo soy epidemiólogo y me he dedicado ya algún tiempo en tratar de entender las enfermedades. ¿Y por qué digo tratar de entender las enfermedades? Porque realmente las enfermedades tienen un comportamiento muy dinámico. Es decir, que dependen de muchos factores. Los factores de riesgo que realmente son los que favorecen o predisponen a la presentación de la enfermedad. Lo que yo quiero hacer es una visión, un enfoque epidemiológico de lo que está sucediendo respecto al manejo sanitario o político de la pandemia. No es mi afán meterme en la política, tampoco quiero hacer una crítica que vaya en contra de los intereses de algún sector. Simplemente lo que quiero transmitir es lo que mi experiencia y lo que he leído y basado en la poca evidencia que se tiene, puedo informar a todos ustedes. ¿Cuál es el fin de informar a todos ustedes? Es que tengamos conciencia de la realidad que estamos viviendo en la actualidad, qué es lo que podemos hacer, a qué nos vamos a enfrentar. Entonces, déjenme ver. Ok. Bueno, ya creo que todo el mundo conoce lo que es un coronavirus. Bueno, el coronavirus es un tipo de virus de tipo ARN. El actual que nos está afectando se llama SARS-CoV-2 y la enfermedad nominada por este virus es el COVID-19. Bueno, en la naturaleza existen más de 1.5 millones de coronavirus o de virus que afectan al hombre, a los animales, a las plantas y que están circulando en la vida silvestre. El coronavirus ya tuvo su evidencia en 7 ocasiones anteriores en el mundo, todos afectados al humano, aunque sabemos también que el coronavirus afecta a especies animales, generalmente tiene una tendencia al sistema respiratorio, aunque pueden afectar a otros sistemas. Ok, ustedes pueden ver aquí que yo ya hice una animación en los cuales tenemos a un virus en los animales que se presenta. Normalmente hay otro virus en humanos o en otros animales. Cuando hay una combinación de los dos, es decir, dentro de la célula, cuando ingresan y se recombinan por diferentes medios, forman un nuevo virus. Generalmente cuando el virus de los animales se une con el humano o salta al humano, produce una nueva variedad o cepa de virus a la que nosotros la conocemos como zoonosis. Y es muy importante conocer y saber qué es una zoonosis. Consecuencia es una enfermedad zoonótica y las enfermedades zoonóticas son aquellas enfermedades que afectan a los animales y al hombre, que son transmitidas desde los animales al hombre o viceversa. También una enfermedad zoonótica son aquellas que entre los animales se transmiten. Recuerden que este virus coronavirus tuvo su origen en Wuhan, en China, aunque las últimas reportes evidencian que probablemente el origen de este virus sea en Francia. A lo largo de la historia de la humanidad hemos tenido muchas pandemias.
muchas bacterias, virus y otro tipo de microorganismos que han causado grandes pérdidas sociales, económicas y de vidas humanas. Ustedes pueden ver en la pantalla que han habido un sinnúmero de enfermedades en distintas épocas de nuestra existencia y pueden ver que había o han habido enfermedades que tienen una baja contagiosidad, una baja mortalidad y enfermedades que han tenido alta mortalidad o extrema mortalidad. Hemos conocido el cólera, el sarampión, que si bien es cierto no tienen una alta mortalidad, pero sí son altamente contagiosos. Por el contrario, el SIDA en sus inicios era una enfermedad que era muy contagioso y producía una mortalidad extrema. Hemos visto que estas enfermedades en el tiempo han sido controladas por el ser humano. En los últimos tiempos han aparecido algunas enfermedades relacionadas con los problemas respiratorios. Y tenemos las de tipo influenza, la gripe española a principios del siglo pasado, la gripe humana que es endémica prácticamente en todo el mundo, y la gripe aviar y la gripe porcina que de alguna manera fueron enfermedades o son enfermedades que aparecieron en los animales, la gripe aviar de mucha trascendencia en el mundo, la gripe porcina que apareció en México y causó grandes trastornos al mundo, porque ya fue una enfermedad que se contaminó básicamente gracias a la globalización y a la facilidad como el ser humano se transporta. Creemos que, o de acuerdo a las evidencias que se obtienen, se sabe que la gripe española es una de las enfermedades que causó un gran impacto en la sociedad en aquellos tiempos. No hay mucha información, pero se sabe que gracias a la Primera Guerra Mundial, los casos fatales que pudo haber ocasionado esta enfermedad fueron muy elevados. Pero como era una época de crisis, no se dieron los datos reales y ahora se asume o se presume que fue una de las grandes catástrofes epidémicas en el mundo. El COVID, que se encuentra más o menos en este grupo, una enfermedad no muy contagiosa, de una mortalidad media, que es algo muy importante, que es lo que tenemos que considerar en el momento actual. El virus del coronavirus no mata. La tasa de mortalidad y letalidad son extremadamente bajas. La contagiosidad relativamente baja. No podemos afirmarlo porque siguen los estudios a nivel del mundo en donde se está tratando de entender al coronavirus. Ya ha demostrado que es un virus que nos está dejando cortos en lo que nosotros sabemos. Sabemos que en el mundo se han unido los esfuerzos de todas las instituciones, investigadores, epidemiólogos, virólogos, laboratorios, para tratar de luchar y entender contra esta enfermedad. Hasta el momento no hay un tratamiento efectivo ni tampoco vacuna. Pero siempre hemos salido adelante y hemos visto que gracias a los antibióticos hemos logrado reducir la incidencia o la presencia o la prevalencia de muchas enfermedades que en épocas anteriores eran extremadamente mortales y de alta morbilidad. Algunas otras, gracias a la vacunación, como por ejemplo la viruela, desaparecieron con los antibióticos, y otras como el virus del SIDA prácticamente no tiene vacuna, pero sus niveles han descendido considerablemente a ser una enfermedad de baja mortalidad y poco contagiosa. Esto es gracias a los antibióticos o a los tratamientos que se han logrado, a los antivirales contra esta enfermedad que se han desarrollado para que pueda ser controlado. Pasando a lo que es el coronavirus, generalmente los tres principales síntomas que debemos tomar en consideración y que se presentan no solamente en esta enfermedad, sino también en otras enfermedades de tipo respiratorio, como los de tipo influenza, son la fiebre, la tos y la fatiga. Obviamente que hay otro sinnúmero de síntomas inespecíficos que podrían estar relacionados con este tipo de enfermedad. Desafortunadamente, y es como voy a hablar en lo posterior, es una enfermedad que se confunde con la gripe. Algo muy importante del coronavirus, la transmisión de la enfermedad es de transmisión horizontal directa, la contaminación directa, es decir, las personas cuando tosen, estornudan y están cerca de otras personas, lo contaminan de manera directa.
Pero también hay contaminación indirecta. Es un virus que es mucho más pesado que el virus de la influenza, que normalmente no avanza más allá de 2 metros, un poco más, un poco menos, cae al suelo, pero pueden depositarse en ciertas estructuras en las cuales otra persona podría, a través de sus manos, contaminarse del virus, llevarse a la cara y contaminarse y desarrollar la enfermedad. Algo que me gustaría recordar a todos es que cuando una enfermedad nueva, una enfermedad emergente entra a una población, este aparece a esta población y encuentra a todos los individuos susceptibles. ¿Y qué quiere decir? Que este agente causal puede difundirse rápidamente a la población y contaminar a todo el mundo. Pero algo muy importante que debemos considerar es la tasa básica de reproducción de la enfermedad. Y esto depende mucho de la velocidad de transmisión de la enfermedad entre los individuos. Se sabe, es una tasa de reproducción básica estimada para el coronavirus que va entre 1.5 a 3.5. Eso quiere decir que una persona que puede estar eliminando el agente causal hacia el medio ambiente tiene la posibilidad de contaminar a 1.5 hasta 3.5 personas. Nos dice que es una enfermedad de una moderada transmisibilidad de la enfermedad, no comparadas con otras enfermedades como el sarampión, el cólera, que uno contaminaba a 10, 15, 20 personas al mismo tiempo. Obviamente que la tasa básica reproductiva de la enfermedad depende de muchos factores y esos muchos factores que favorecen a la transmisibilidad de la enfermedad todavía están en discusión o no se conoce acerca del coronavirus. En la misma lámina vemos que en una población que ha sido contaminada o las personas que han sido contaminadas desarrollan síntomas y eso depende mucho de su sistema inmunitario, del entorno social y de los factores de riesgo. Muchas de estas personas pueden morir, pero muchas personas también pueden sobrevivir y esta supervivencia de las personas generalmente conduce a ese individuo a que se inmunice, lo que nos hablaba Lucy. Una persona que adquiere una enfermedad, lo más probable es que desarrolle anticuerpos y estos anticuerpos le proteja para futuras contaminaciones con un agente causal. Los individuos que murieron, los individuos que se están inmunizando, a la final en esa población terminaría hipotéticamente protegida de esa enfermedad. A esto lo que nosotros conocemos como veterinarios y también como trabajadores epidemiólogos, es que nosotros podemos utilizar esto como inmunidad de lato, es decir, generar inmunidad en los pacientes, en los individuos, para que evite que existen focos epidemiológicos y la enfermedad se difunda. Es muy importante en términos epidemiológicos conocer un poco qué es la inmunidad de lato. La inmunidad de lato se desarrolla naturalmente en una población cuando no hay nada que hacer o no se hace nada en esa población. Desafortunadamente el coronavirus es una enfermedad que tiene un impacto no solamente en la morbilidad y en la mortalidad de la enfermedad, sino en el impacto que vamos a ver un poco más adelante, el impacto social y económico, la cual haría indispensable que esta inmunidad de lato sea realizada de manera mucho más rápida. Pero se ha demostrado que en algunas enfermedades la inmunidad de lato en una población puede desarrollarse en 1, 2, 3 años, dependiendo del tipo de enfermedad. Y eso es lo que una de las predicciones o estimaciones en el mundo es por lo que la enfermedad va a durar muchísimo tiempo con nosotros. La inmunidad de lato. Yo voy a presentar unas imágenes de 7 coronavirus que han afectado a la especie humana. Los primeros 4 son virus que han afectado, pero no ha sido muy impactante su presencia en la especie humana. Han sido virus que han desarrollado problemas respiratorios y los cuales, por esta falta o baja mortalidad, ha hecho que estos virus en el tiempo de 1 o 2 años desarrollen una inmunidad de lato, una inmunidad natural en la población. Sin embargo, los 3 últimos coronavirus que se han desarrollado
en la especie humana, el SARS, el MERS y el SARS-CoV-2, aún es desconocido esta inmunidad que puedan generar. Es más, el MERS y el SARS-CoV son enfermedades que presentan focos epidémicos de tiempo en tiempo de acuerdo a las condiciones o a los factores de riesgo que se presentan, siendo en la actualidad el más temido el SARS-CoV-2 que produce la enfermedad COVID. Nosotros necesitamos una vacuna. Si en la imagen ustedes ven estos puntitos verdes, es una población que ha sido inmunizado. Esta gráfica esquemática quiere decir que al generar una inmunización a través del uso de vacunas, podríamos lograr una barrera para que cuando haya un problema sanitario, un desafío de una enfermedad, esta no avance al resto de la población susceptible. Por eso es importante, y los estudios que se hacen a nivel mundial, en una carrera sin tiempo para el desarrollo de una vacuna, que es algo que nos ayudaría a sobrellevar esta enfermedad. Bueno, como les había mencionado, son 7 los coronavirus que han tenido importancia en la especie humana desde mediados del siglo pasado, siendo los más importantes en esta época estos 3 coronavirus. El uno es el síndrome respiratorio de Medio Oriente, el MERS-CoV, o el síndrome respiratorio agudo severo. Lo llaman así agudo severo porque tiene la característica de producir alteraciones gravísimas en el sistema respiratorio y la gente muere por estos problemas respiratorios. Es lo mismo que sucede con el coronavirus COV-2. Solamente para dar una pequeña introducción a lo que va al aspecto sanitario y el aspecto político, quiero hacer una especie de recordatorio de lo que es el timeline del coronavirus. Normalmente, el 8 de diciembre fue cuando el primer paciente reportado con síntomas de Wuhan fue diagnosticado. A la OMS se lo alertó en diciembre 31, ¿sí? Empezaron a identificar cuál podría ser el origen de este virus, que se creía ya zoonótico. Se imputó a ciertas especies de animales, no está comprobado todo eso aún, pero se concluyó o se infirió que fue el origen un mercado de productos de mar donde se vendía animales de caza, animales exóticos, vivos, y donde probablemente un virus de una especie saltó a otra especie y de esta saltó al humano, provocando el inicio del coronavirus. En enero, 7 de enero, ya se identificó al nuevo virus y empezó a difundirse la enfermedad desde China. Sabemos que el Ecuador, bueno, al menos según mi conocimiento, según yo recuerdo, ya desde primeros días de enero ya sabíamos que algo malo estaba sucediendo en China y ya se reportaban algunos problemas de una enfermedad exótica que había saltado de los animales al hombre y que estaba afectando a un país tan grande, tan poblado, en el cual ya se evidenció la problemática que podría haber generado a estos pacientes. En ese momento ya empezaron, se asume que por fiestas del Año Nuevo chino y las vacaciones hubo una gran movilización de gente de China hacia otros países, lo que favoreció a la dispersión de la enfermedad. En ese momento se dijo que estos casos no eran de tipo zoonótico o no había una transmisión directa humano-humano, que era la característica que se necesitaba para que la OMS lo declare como una pandemia, ¿sí? En ese momento, viendo que ya la población se estaba contaminando y el principal problema que se observó ahí, el colapso del sistema sanitario. Y eso es lo que le llamó más la atención. ¿Por qué se estaban enfermando un montón de gente? ¿Por qué colapsaba el sistema sanitario? ¿Y por qué había una gran cantidad de muertos? Entonces eso le preocupó a la OMS y declaró la emergencia a nivel mundial. ¿Por qué lo declaró emergencia? Porque así permitía liberar recursos, fondos de esta organización y de otras organizaciones para ayudar a China. Mientras tanto, se seguía asumiendo que el número de casos que se presentaban en otros países se debía a personas que habían salido de China o habían ido a China y habían traído la enfermedad.
pero eso no sucedió así. Más tarde se entendió que los casos ya se transmitían de persona a persona. ¿Por qué el manejo sanitario es importante? El manejo sanitario es muy importante porque existen ciertos problemas de emergencia o de desastres que podrían causar problemas en la humanidad, principalmente por problemas mórbidos y problemas de mortalidad de las personas. Estos manejos sanitarios ya se ha visto a lo largo de la historia. En la lámina que yo les presenté sobre las múltiples enfermedades, unas como la peste bubónica que duró siglos y siglos y mató a 1.000 millones de personas según las informaciones, u otras enfermedades como la tuberculosis que hasta el momento actual no se ha logrado erradicar ni controlar por los problemas de multiresistencia. La OMS, como organismo rector de la salud en el mundo, declaró o propuso la creación de un enfoque de una salud. Este enfoque de una salud proponía a todos los países signatarios de esta organización dar a los territorios un enfoque sectorial y multidisciplinario para generar una estrategia que permita a los diferentes gobiernos responder ante la eventualidad de una emergencia sanitaria. Esta guía tripartita para hacer frente a las enfermedades zoonóticas en los países es del 2019. Pero ya hubo una guía tripartita que fue enviada al mundo en el 2005, en español en el 2008, y en la cual más de 150 países fueron signatarios de esta guía tripartita de una salud. En el 2019 se volvió a dar o a actualizar esta guía tripartita. Básicamente salió en el mes de septiembre, meses antes de que aparecieran los primeros casos. Y en esta guía ya se informa del potencial riesgo de que enfermedades de tipo zoonótico de origen animal ya podrían causar severos daños a la humanidad. Parece que no se los tomó en cuenta. Ya voy a explicar por qué. Entonces, esta guía tiene algunos enfoques, manejo de las enfermedades zoonóticas. Voy a dar solamente un enfoque general de lo que es esta guía, porque no es propósito de esta charla dar lo que se debió hacer. Digo lo que se debió hacer porque lo que nos ha evidenciado el gobierno a cargo de este manejo sanitario no ha sido evidente en esta emergencia. Lo primero era enfocar las amenazas, cuál era la sostenibilidad, la comunicación, los factores de evaluación, es decir, tener sistemas de vigilancia o al menos conocer la realidad de cada uno de los países respecto a enfermedades zoonóticas. Debía haber organizado una guía con objetivos, cuál es el alcance, el uso, las consideraciones. Básicamente toda esta información se establece en los sistemas sanitarios y en las guías de los sistemas de vigilancia epidemiológica de las diferentes enfermedades aquí en el país y en el mundo. Obviamente se debería formular una sólida coordinación multisectorial, establecer los mecanismos para garantizar y considerar cualquier mecanismo que permita responder adecuadamente a este tipo de emergencias. Sabemos que en el país, en sus inicios, o al menos hasta cuando yo me acuerdo, se conocía como la Defensa Civil. La Defensa Civil era un organismo encargado de dar respuesta temprana a las situaciones de emergencia. Más o menos por el 2013-2014 se le cambió de nombre y se le nominó a la Secretaría Nacional de Riesgos en el país. Yo me puse a revisar la literatura de estas organizaciones y básicamente su nomenclatura, su coordinación, sus protocolos estaban orientados netamente a desastres naturales, sismos, terremotos, inundaciones, este tipo de emergencias que es mucho más común aquí en nuestro país. Las erupciones volcánicas también están incluidas. Pero no se tomaba en consideración ninguna de las posibles enfermedades que existen en el país y peor aún las enfermedades zoonóticas que podrían generar pandemias y generar este tipo de circunstancias que afecta al país. Entonces, se evidenció la debilidad, y eso es lo que he recabado de las lecturas de todos los informes que han habido, se evidenció una debilidad de estos sistemas de respuesta temprana cuando hubo el terremoto en el 2016 en Manabí.
donde hubo una mortalidad de aproximadamente unos 600, 700 personas, pero un desastre que afectó a múltiples ciudades en infraestructura y eso generó un serio impacto social y económico, no solamente a Manabí, sino a todo el país. Pero seguían y no consideraban lo que eran las enfermedades zoonóticas. Este enfoque tripartito para los gobiernos debería determinar las prioridades nacionales, determinar o cartografiar qué es lo que tenemos tanto en infraestructura, tanto en talento humano y tanto cómo deberíamos organizar a todas las entidades y dar prioridades a lo que se relaciona a dar una respuesta a estas enfermedades zoonóticas. Lo que debía o lo que se hizo, eso no me consta. Lo que debía hacerse es adoptar un enfoque para planificar, hacer una vigilancia epidemiológica, investigar. Lo que le falta a nuestro país es la investigación, evaluar, determinar los riesgos y capacitar el talento humano. Hay que hacer un seguimiento y la evaluación de todos estos procesos. Esto es lo que manda la OMS. Perdón, no manda, lo que sugiere, porque cada país es soberano de utilizar estas guías y adaptarle a las condiciones de cada uno de sus países para que pueda tener este tipo de herramientas y poder tener una respuesta temprana. Los objetivos de la Estrategia Global Sanitaria, es decir, del mundo, lo primero es movilizar a todos los sectores y comunidades cuando haya esta emergencia sanitaria global. Hay que controlar los casos y los grupos para evitar la transmisión. Suprimir la transmisión comunitaria, reducir la mortalidad y desarrollar un tratamiento efectivo y una vacuna. Estas son las estrategias que a nivel del mundo la OMS ha promulgado en todos los países para que todos los países estén preparados ante una eventualidad, ya no como el coronavirus, que es algo real. Los actores siempre van a ser los individuos porque son los que primero o las personas que van a ser afectadas. ¿Por qué en los individuos? Para que ellos aprendan a autoprotegerse. Obviamente necesitan cambiar sus hábitos respecto a una emergencia. Las comunidades deben empoderarse de lo que está sucediendo para que se proteja a los grupos vulnerables y cooperar entre ellos. Obviamente quien es el líder de todos estos procesos es el gobierno, mediante una coordinación responsable. Y no hay que dejar a un lado la empresa pública y privada, quienes son los que aseguran la continuidad de los servicios esenciales de todo lo que necesitamos para mantener a nuestros pobladores en buenas condiciones y evitar que exista altas tasas de morbilidad y mortalidad. Las estrategias nacionales de manejo sanitario, coordinar, planificar, comprometer y movilizar a la comunidad para limitar la exposición, buscar, diagnosticar, aislar y tratar, cuarentenar a los contactos, cuarentenar a los que den positivo, promover el cuidado clínico y servicios de salud para reducir la mortalidad, adaptar las estrategias en función del riesgo y la vulnerabilidad para suprimir la transmisión comunitaria, mejorar la infraestructura, evitar nuevos brotes y trabajar en medidas preventivas. Todo esto el gobierno nacional lo está haciendo. Según mi percepción, esto lo hizo conforme a las necesidades. Cuando ya se le anunció que había una emergencia mundial de una enfermedad que estaba afectando a varios países, el Ecuador no hacía nada. Cuando ya se declaró la pandemia a nivel mundial, yo si mal no recuerdo fue el 11 de marzo, recién en ese momento vieron la necesidad de ver que algo estaba sucediendo a nivel del mundo y que probablemente le pueda suceder a Ecuador. Y ahí es cuando el gobierno nacional el 16 de marzo declara el estado de excepción aquí en el país, porque ya empezaron a aparecer los primeros casos. Ustedes deben recordar que una señora que vino de España y que era de origen de Los Ríos fue el primer caso que había desarrollado. Pero la provincia con mayor impacto ha sido la provincia del Guayas y Guayaquil en sí. Bueno, en esta coordinación de emergencias debe haber comunidades internacionales para el monitoreo y la preparación de la respuesta. Un solo país, en nuestro caso el Ecuador, se vio vulnerado en su falta de preparación, por lo tanto necesitábamos la cooperación, el monitoreo de la parte internacional. Hacer análisis epidemiológicas y valoración del riesgo.
en el país no podemos hacer un análisis epidemiológico y valoración del riesgo porque no tenemos los elementos necesarios y suficientes. El número de muestras que han sido utilizados para el diagnóstico de las enfermedades no son lo suficientes como para tener o hacer un análisis epidemiológico lo más real posible ni valorar el riesgo. Según la información que estaba leyendo ayer en el diario El Comercio, hablaba que los COEs cantonales hacen sus análisis epidemiológicos y sus propuestas o alternativas de prevención día a día en base a lo que está sucediendo en otros países del mundo. Si bien es cierto, la enfermedad está en el mundo, pero no todos los países tenemos las mismas condiciones para reaccionar de la misma manera. A las comunidades internacionales también hay que comunicar riesgo y comprometer a la comunidad. Coordinación global de la cadena de suministros. Recuerden ustedes que la falta de pruebas de diagnóstico o la falta de medicamentos o la falta de insumos en el interior, en el exterior, es un problema que tiene que tener una coordinación global. El personal técnico y expertos en emergencia de salud. Obviamente, hay expertos en Ecuador, hay personas que conocen y que podrían haber aportado muchísimo en la realidad de nuestro país, pero desafortunadamente o aparentemente no fueron tomados en cuenta por el COE que está a cargo de esta emergencia. Pero sí hay personal técnico y expertos en todo el mundo. Los de la OMS tienen contacto con estos problemas sanitarios que se han desarrollado en el mundo. Es importante acelerar el intercambio de investigación, innovación y conocimiento. Ya Lucy ya nos habló que en otros países del mundo prácticamente se desembolsaron grandes cantidades de recursos, millones y millones de dólares en torno a este problema del COVID para acelerar el desarrollo de investigación. No solamente en el comportamiento de la enfermedad, no solamente en el virus, los tipos, los cepas, sino también en un tratamiento eficaz, un tratamiento que permita disminuir el número de muertos que produce la enfermedad y la tan ansiada vacuna. También la comunidad internacional favorece al fortalecimiento y la preparación contra pandemias en el futuro. Creo que esto va a ser una lección que debemos aprender y que el gobierno nacional debería considerar que la investigación, la educación y la salud va a ayudar en futuras pandemias y no solamente en este tipo de riesgos, sino también en otro tipo de riesgos. Desafortunadamente, lo que está haciendo el gobierno nacional en estos momentos, creo que no valora lo que tenemos o al menos podríamos tener. Esta curva epidemiológica, aunque no es una curva epidemiológica real, pero es una estimación de lo que podría suceder, hay dos modelos los cuales todo el mundo se ha basado. Un modelo en donde la epidemia es mucho más evidente, pero la enfermedad es mucho más corta. Lo que va a conducir este problema de este brote epidemiológico es que los muertos o las muertes van a ser mucho mayores y muchos evidentes. Sin embargo, el aplanamiento de la curva hace que la enfermedad se alargue mucho más tiempo. ¿Y por qué muchos países? La mayoría de países optaron por el aplanamiento de la curva, porque los sistemas sanitarios no eran evidentes o adolecían o eran muy débiles. Y por eso, políticamente hablando, y eso es lo que yo considero, no es bueno políticamente que la gente ingrese a los hospitales y no salga, o no haya lo suficientemente camas y menos de cuidados intensivos, y todas las personas que enferman mueren. Por eso el aplanamiento, es decir, que la población se vaya contaminando poco a poco, desarrollando la enfermedad y que los sistemas de salud no se saturen. Aquí hay una serie de banderas en las cuales, según mi percepción, estos países decidieron por la primera opción, el primer modelo. Alguien unos 2 días atrás me mencionó, ¿y qué piensas del modelo de Suecia? Ellos prácticamente ya han controlado la enfermedad. Suecia es un país completamente diferente al Ecuador. Ellos tienen un sistema sanitario mucho mejor al nuestro. Por lo tanto, ellos tienen mejores capacidades para lograr establecer que la población se contamine y puedan asumir ese número de muertos que podría generar la población. De hecho, Suecia tiene una gran cantidad, un porcentaje que alcanza, si no me equivoco, el 30% de mortalidad respecto a este tipo de análisis.
Las medidas sanitarias que se están aplicando en la actualidad es cuarentena. Obviamente todas las personas que desarrollan síntomas o son diagnosticados tienen que cuarentenarse y también deberían cuarentenarse a todas las personas que estuvieran en contacto con estas personas que desarrollaron síntomas o fueron diagnosticados positivos. Lo que la mayoría de países en el mundo ha logrado es que haya un aislamiento, quédate en casa, obligatorio o voluntario. En nuestro caso es obligatorio, en el cual nosotros debemos acatar. Es una buena medida de prevención de la enfermedad, pero desafortunadamente la mayoría de personas no nos estamos inmunizando ante la enfermedad. Estamos esperando o evitando que el virus nos afecte, pero seguimos siendo susceptibles. Y en el momento que salgamos masivamente a las calles o que nos enfrentemos a personas que tengan la enfermedad, que estén eliminando el agente causal, pero que no demuestren sintomatología, nos vamos a ir enfermando significativamente. Bueno, ahora la medida que ya el gobierno nacional ya estableció desde esta semana y que algunas provincias, cantones ya lo acogieron es el distanciamiento social. El distanciamiento social, según mi percepción, depende o responde a una presión económica. El estar aislados todos tiene una repercusión social y económica. No estamos trabajando, los que estamos trabajando lo estamos haciendo en la casa, pero la mayoría del sistema económico que brindan servicios están cerrados, no están trabajando, el desempleo está aumentando y hay una serie de medidas que se pretenden tomar aquí en el gobierno nacional. El impacto social y económico es impredecible de lo que podría suceder en los próximos meses en nuestro país. Obviamente que entre las medidas sanitarias está la detención temprana de casos, gracias a los métodos diagnósticos que se están utilizando ahora. Las pruebas rápidas, como Lucy bien lo mencionó, son pruebas que más bien son consideradas como screening y que de alguna manera determinan si está presente o no la enfermedad o si el individuo ya tuvo la enfermedad y se inmunizó. Básicamente esas pruebas como epidemiólogos se utilizan para determinar una prevalencia o un comportamiento de la enfermedad dentro de la población. La otra técnica de diagnóstico que es el PCR, que es de tipo confirmatoria, es para saber si las personas ya tienen o están con el virus en sus organismos y son los que podrían diseminar la enfermedad. Obviamente que de esta detención temprana de casos requerimos de la hospitalización. Desafortunadamente en nuestro país la hospitalización no es para todos. Ya voy a comentar algunas percepciones de lo que ha sucedido en nuestro país. Obviamente la mejora de cuidados higiénicos, es decir, lavarnos frecuentemente las manos con jabón, que sería lo más conveniente, y utilizar geles o alcohol que, si bien es cierto, nos ayudan, pero nos podrían causar algunos problemas en nuestra piel. El uso de la mascarilla, que es obviamente sumamente importante para toda la población que lo realiza. Los protocolos están establecidos ahora y ustedes pueden ver que los COEs nacionales y cantonales día a día actualizan sus protocolos y han elaborado un sinnúmero de ellos para cualquier actividad que se pretenda realizar en nuestro país. El diagnóstico y seguimiento de los casos, ustedes conocen el número 171, el call center y las emergencias 911. Según el gobierno nacional, se asumía, o al menos eso es lo que yo entendí, en base al número de llamadas telefónicas o el reporte de casos que había disminuido, ellos ya consideraban un elemento, muy mal por cierto, para tratar de tomar alternativas que liberen a la población, por decir algo. De mi percepción, llamar al 171 para determinar si una persona presentaba síntomas era un problema. No contestaban, se demoraban mucho tiempo, o simplemente de algunos comentarios que he escuchado, les decía permanezcan en sus casas, que ya veremos qué lo hacen. Lo mismo por las emergencias al 911, un caos completamente especialmente lo que sucedió en Guayaquil. Las pruebas de diagnóstico que en principio son para determinar prevalencia e incidencia, pero en este caso ya son utilizadas para confirmar los casos positivos de la enfermedad.
debería hacerse una detección temprana de los casos. Si bien es cierto, creo que la mejor alternativa que nosotros tenemos para luchar contra la enfermedad es que detectemos los casos. Y para eso hay que mostrar a toda la población. Probablemente sea imposible analizar a todas las personas, pero sí epidemiológicamente identificar los focos de riesgo, los sitios donde se presenten este tipo de factores de riesgo que favorezcan a la presentación de la enfermedad y hacer una detención temprana de los casos. ¿Para qué? Para hospitalizarlos, para cuarentenarlos, para aislarlos y que determine una reducción de la transmisibilidad de la enfermedad. Obviamente, hay que hacer una confirmación de todos los casos. Esta gráfica es que mucho se ha difundido que el grupo de mayor riesgo o vulnerable son las personas de la tercera edad, empezando desde los 50 años hasta los 80 años. ¿Por qué? Porque estas personas pueden tener comorbilidades y estas comorbilidades podría hacer que su estancia en un hospital con problemas respiratorios graves no puedan sobrevivir. Y de hecho, la mortalidad de las personas de 80 años para arriba es del 18%, de 50 a 59 años 1.3 y así sucesivamente va subiendo. Entonces, aparentemente, el coronavirus es un virus que de alguna manera tiene predilección por las personas de tercera edad. Obviamente, debo recalcar que todas estas personas que tienen la probabilidad de morir son personas que tienen comorbilidades. Esta es la situación del Ecuador desde el inicio hasta el final. No me voy a poner a hacer un análisis de la situación del Ecuador debido a que todos estos análisis son basados por los análisis realizados en su momento, que en principio se cree que son insuficientes. De hecho, son insuficientes para analizar una situación epidemiológica en un país. Solamente para mostrarles, esta foto fue realizada hoy en la mañana. Hay 31,000 casos, 1,500 muertos, los recuperados, y ustedes pueden ver las curvas de desarrollo. La curva sigue creciendo. En ningún momento me parece ver a mí que se está aplanando. Por lo tanto, el problema del coronavirus en Ecuador sigue siendo un problema latente. Algunos indicadores sanitarios que hacen que en Ecuador sea completamente difícil que nosotros tengamos una lucha justa contra el coronavirus. Las camas disponibles son de 9,277. Estos son estadísticas del 2018. Lo que es muy importante, el número de camas en cuidados intensivos. Ustedes pueden ver aquí el número de camas de cuidados intensivos, 389 a nivel de todo el país, 1,183. Pero ¿qué es lo que genera todo esto? Si es que hay un brote, una epidemia del coronavirus, y es lo que el gobierno nacional, estimo o infiero que trata de prevenir, es que se sature el sistema sanitario. Porque si se presentan un número de casos que lleguen al hospital, muchos de estos van a llegar a necesitar ventiladores o cuidados intensivos. Si se satura, como ya lo informó en nuestro caso en la provincia de Pichincha el alcalde Yunda, estamos al 80% de ocupación de este tipo de camas. O sea, prácticamente estamos a puntos de saturar eso. ¿Y qué sucede? Si alguien con problemas severos respiratorios no accede a los ventiladores, desafortunadamente podría morir. Y eso es algo que nosotros estamos aquí lamentándonos porque en su momento, cuando hubo las posibilidades, pudieron haber mejorado nuestros sistemas sanitarios, hospitales, médicos, los especialistas no lo hicieron. Ahora ya no sabemos qué hacer, simplemente esperar que el coronavirus no nos golpee tan fuerte como ya nos ha golpeado. ¿Cuáles son las expectativas? La supervivencia, las he puesto en pregunta, esto es ya para terminar. Las he puesto en preguntas. Nuestra supervivencia, como les había dicho, el coronavirus tiene una baja tasa de mortalidad y letalidad. El virus por sí mismo no nos va a matar, pero sí nos va a producir serios problemas la parte social y económica. Ya he hablado con algunas personas y el aislamiento en sus casas está generando otro tipo de problemas a consecuencia del aislamiento que podrían ser derivados a la parte del coronavirus. La población humana va a sobrevivir, pero definitivamente
va a tener que cambiar en sus hábitos y va a tener una nueva normalidad. La expectativa más seria para el país es que vamos a tener un desastre económico y social. Y eso es impredecible y difícil de decir qué es lo que va a suceder en la parte social, económica. Ustedes ya vieron que desde octubre del año pasado ya tenemos los problemas económicos. Bueno, dicen que desde hace 10 años ya tenemos problemas económicos, pero en octubre se agudizó y con esto del coronavirus prácticamente hay recortes en todo lado. Nosotros como docentes nos vemos afectados en la universidad, pero también hay que entender que los otros sectores, hay sectores vulnerables, hay sectores económicos, hay pequeños emprendedores, hay negocios, servicios y todos que están afectados. Todos ellos están siendo afectados. La vacuna se espera que se esperaría que en unos 12 a 18 meses tendríamos una vacuna. Recuerden que una vacuna que se estaba iniciando para el MERS y el MERS no se llegó a finiquitar. En este momento están haciéndose ingentes investigaciones para tratar de encontrar una vacuna que sería una de las posibilidades para disminuir la tasa de transmisibilidad, inmunizar a las personas y disminuir este impacto social y económico del que estoy hablando. Se ha hablado de muchos tratamientos que podrían ser eficaces, pero hasta el momento no existe un tratamiento. Necesitamos también el tratamiento para lograr disminuir el impacto de salud de las personas que llegan a los hospitales. Recordemos que un 80% de la población no va a llegar al hospital porque va a desarrollar enfermedad, síntomas respiratorios que no serían atentatorias con su vida, pero sí hay un porcentaje que va a llegar al hospital. Y ese es el problema para nosotros respecto a la enfermedad. El tiempo es difícil de calcularle, pero asumimos que vamos a tener la enfermedad para 1 o 2 años, incluso más, dependiendo de cómo se tomen las medidas. Y la política, no puedo hacer comentarios ni críticas contra el gobierno, pero sí creo que al gobierno del Ecuador le faltó mucho para prepararse para este tipo de problemas sanitarios. Ojalá en el futuro eh, dé vuelta su mirada a la parte de investigación, a la parte de la educación, a los médicos, a los veterinarios, a los epidemiólogos y logre fortalecer estos problemas sanitarios. Esto es lo que quería compartirles. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Richard, por tu intervención. Ahora pasamos con Jimena Pérez, quien nos compartirá las preguntas más relevantes de los asistentes. Estimado doctor Rodríguez, muchas gracias por su presentación. Seguramente ha sido muy clara. Sin embargo, tenemos unas preguntas de algunos de los asistentes. Primero, Sandra Enríquez nos pregunta, que le pregunta a usted si se ha demostrado que una persona curada de COVID-19 queda inmunizada o si podría recaer con otra vez contagio con la misma enfermedad. Bueno, a lo largo de la historia se sabe que todas las enfermedades virales, bacterianas, generalmente desarrollan una respuesta inmunitaria en el paciente. Eso quiere decir que si uno desarrolla inmunidad anticuerpos, deberíamos suponer que está protegido para la eventualidad de una reinfección. Pero eso no es siempre. Siempre va a haber problemas asociados, problemas de riesgo que podrían favorecer a que este sistema inmunitario disminuya y una persona que ya tuvo la enfermedad podría recaer. Es muy posible que casos curados y que tengan anticuerpos puedan desarrollar la enfermedad. Sí es posible. Muchas gracias por su respuesta. Marcelo Hidalgo también le pregunta si usted sugiere y qué herramientas de la tecnología necesitamos hacer y también qué se necesita generar innovación, conocimiento, más ingenieros en sistema o si sin la tecnología lo podemos lograr. Bueno, muchas gracias por la pregunta. La tecnología ha sido desarrollada vertiginosamente en los últimos años y creo que gracias a la tecnología el coronavirus no ha sido un desastre.
Gracias a la tecnología, a la comunicación, a los sistemas de información geográfica, creo que ya tenemos un conocimiento mucho más rápido y acertado de lo que están sucediendo a las enfermedades. Nosotros necesitamos más personal capacitado en este tipo de tecnologías, desarrollo de software para la modelización. Yo he visto muchos modelos que han sido desarrollados en base a la poca información que generamos, pero que nos ha permitido inferir qué es lo que podría suceder en una u otra situación. Yo pienso que la tecnología, que ya la tenemos y que gracias a la tecnología no ha sido el impacto mayor, debe seguir innovándose. Ya Lucy nos hablaba que existen kits de biología molecular que se están desarrollando para un buen diagnóstico de los pacientes. Obviamente esto va a ir mejorando con con kits de diagnóstico fáciles y rápidos de ser utilizado. Recuerden que algo que salió con bastante rapidez fueron las kits de diagnóstico. Se demoraron un poco, pero es lo más rápido que hemos tenido, los que generaron Estados Unidos y China, y con eso tenemos ya una herramienta para poder diagnosticar a estas personas y tratar de detener o frenar a la enfermedad. Muchas gracias. Ahora tenemos una pregunta para Lucy Valdeón también. La panelista Sandra nos va a ingresar con esta pregunta para regresar luego con el doctor Richard. Sandrita, tu audio está apagado. Está prendido. Ya, ahí, Sandrita. Ya. Doctora Valdeón, buenas tardes. Jimena Pérez pregunta, si alguien se hace un examen de COVID en instituciones privadas o públicas que apoyan el diagnóstico, ¿esta institución tiene o no la obligación de informar al Ministerio de Salud? ¿Y cuál es el medio de hacerlo? Bueno, en realidad sí. La idea es que el momento que el ente rector, que es el ASEX, da la viabilidad para que el laboratorio pueda hacer diagnóstico, estamos obligados a reportar por medio de unas hojas que son EPIs, o sea, son hojas epidemiológicas, todos los casos positivos que tengamos. Entonces, sí, el ministerio regula esto totalmente y reportamos tanto al ministerio como al ente que nos entregó las muestras. En este caso reportaremos al municipio, pero también tenemos que reportar al Ministerio de Salud por medio de una página web que ellos ya la han organizado y que ya tenemos lista para el reporte. También nos preguntan, doctora, ¿cuánto tiempo se demoran en validar las pruebas rápidas? Al 9 de abril, ARTSA ya ha aprobado más de 10. Bueno, esta cosa es increíble. Yo no sé cómo ARTSA hace sus validaciones o cómo ellos tienen el procedimiento para validar o no un kit. En realidad, todos los kits que entran acá al Ecuador o las pruebas rápidas deberían ser validadas, deberían ser testadas para conocer cuál es su sensibilidad y especificidad. Porque uno del problema de las pruebas rápidas es que hay muchas en el mercado que no tienen una buena sensibilidad ni especificidad. Entonces, sí deberían validarse para saber que estos test sirven. Pero no entiendo la validación del ARSA. Yo creo que es simplemente papeleo, el ver que todo cumplan con los papeles y que cumplan con las normas, pero la forma de validar sería que tengan muestras que prueben que el kit tiene una buena sensibilidad y especificidad para decirles, ok, este kit es bueno y está validado. Eso estoy segura que no están haciendo. Es una validación virtual y es una validación de papeles, no de la validez del kit, creo yo. Y la última pregunta. Asdrúbal Suárez le pregunta, ¿cuál es la sensibilidad y la especificidad de las pruebas rápidas y PCR? ¿Cuál es la prueba Gold estándar para COVID-19, por favor? Bueno, la prueba Gold estándar para la detección del COVID es el PCR en tiempo real. Estamos casi en una sensibilidad del 98%, dependiendo también del kit. Eso también es importante determinar, pero es súper alto. Sabemos casi siempre que si es que una persona tiene COVID, si es que todo estuvo perfecto en la recogida de muestra, en la extracción de RNA, si tenemos suficiente RNA, si es que hay el virus, lo vamos a detectar.
pero las pruebas rápidas, las pruebas para detectar antígenos y anticuerpos, tienen una sensibilidad y especificidad mucho más baja. Los mejores kits tienen una sensibilidad de un 86%, creo que uno de los mejores que sacaron, y de ahí las sensibilidades van bajando mucho. Y también son kits dependientes. Entonces tampoco es que todos tienen una buena sensibilidad y la mayoría hay que testarlos por eso mismo para saber cuál es la verdadera valía del test. No todos son muy buenos. Y una pregunta más de parte de Zuli Jaramillo. Ya que se habla de tomar la temperatura a las personas como una de las medidas de prevención, mi pregunta sería, ¿qué tipo de termómetros se debe usar, ya que los infrarrojos no son eficientes y podrían dar falsos positivos? En realidad se cree que la temperatura es uno de los signos y síntomas que nos da una idea muy cercana de si una persona puede estar enferma con este tipo de afección viral. Entonces, hay mucha controversia también en eso de tomar la temperatura, pero si es que una persona tiene temperatura alta, cualquier tipo de termómetro la va a detectar. Entonces, lo que el termómetro más bien haría es detectar a las personas que en realidad estén enfermas. Igual, los termómetros, hay diferentes termómetros. No se aconseja que se utilice el termómetro de boca, o sea, el que se pone en la boca, porque por el miedo de contagio. Se aconseja en la casa, obviamente no todos tenemos infrarrojos, se aconseja que se utilice el termómetro y se tome temperatura axilar. Sabemos que la temperatura axilar es diferente a la de boca y varía, pero en todo caso, cuando hay fiebre, sabemos que cualquier termómetro lo va a detectar. Entonces, la idea es el detectar personas que en realidad estén enfermas con un nivel de temperatura más arriba de los 37,5 que ya consideramos fiebre. Y por práctica el infrarrojo nos ayuda mucho porque podemos ponernos a una distancia adecuada y tomar la temperatura sin acercarnos a la persona. Entonces, por seguridad, se utiliza el infrarrojo. Muchísimas gracias, doctora Valdeón. Volvemos con el doctor Richard Rodríguez, por favor, para responder las últimas preguntas de nuestros participantes. Sí, podemos contar con él. Sí, por favor, gracias. Ya. Bueno, Richard, te hacen una pregunta en el que nos dice una de nuestros participantes. Dice, estimado doctor, ¿el contagio de 3 o 5 personas es diariamente o en qué tiempo? ¿Nos podría aclarar un poco eso? Bueno, la tasa básica reproductiva de la enfermedad es una estimación que nos sirve a los epidemiólogos para tratar de entender cuán rápido se difunde una enfermedad. Yo siempre pongo en el ejemplo a mis estudiantes, por ejemplo, si yo estoy con una enfermedad viral, gripe, por ejemplo, en mi curso, la tasa de infección va a ser mucho más elevada porque hay ciertas condiciones que favorecen a la propagación del virus. Por lo tanto, en un ambiente hacinado, la tasa básica de reproducción va a ser mucho más elevada. Es por eso que las autoridades dicen, insisten que no haya agrupamientos, porque eso favorecería a que una sola persona pueda contaminar a un montón de gente. Por eso el aislamiento para evitar todo este tipo de cosas. Entonces, la rapidez de difusión de la enfermedad depende de muchos factores. Esta tasa reproductiva de la enfermedad a los epidemiólogos nos sirve para saber o hacer estimaciones, utilizarlas en modelos epidemiológicos para determinar cómo se va a comportar o cómo vamos a ver la enfermedad en un futuro cercano. Yo quiero hacer un comentario adicional. Yo como epidemiólogo, bueno, es una realidad bastante difícil de realizarla. Por ejemplo, nosotros ya estamos con la epidemia aquí, ya tenemos la enfermedad aquí. Normalmente, al inicio de la enfermedad, ojalá que esto haya cambiado ya en la parte política, todos los casos que llamaban al 171 y al 911, en nuestro caso ya deberíamos considerar que son potenciales casos de coronavirus. Y a ellos tomar todas las medidas necesarias para aislarle, cuarentenarles u hospitalizarlos. Yo tengo entendido que a todas esas personas que tenían los síntomas, desafortunadamente les decían, tómese paracetamol, tómese aguas y espere a ver si empeora o no. Y cuando empeoraba, no podían
acceder al sistema sanitario y por eso la gran cantidad de muertos que hubo en Guayaquil. Entonces es un desastre que podría haber habido en ese momento. Sí, gracias. Muchísimas gracias, realmente es un comentario muy acertado. Otra de nuestros participantes dice, doctor, muchas gracias por su presentación. Me surgen algunas dudas. En su presentación menciona que el COVID tiene una mortalidad y letalidad baja. ¿Cree eso posible con el número de fallecidos que hay a nivel mundial? ¿No cree que como cuando fue la peste negra, no se dieron las cifras reales y que está repitiendo el patrón, lo que hace que ésta se considere como baja, cuando no lo es en realidad? Muy buena la pregunta y me he detenido a pensar mucho en eso. La mortalidad que nos dan y la letalidad que nos dan está basado en las pruebas de diagnóstico. Y nosotros sabemos que las pruebas de diagnóstico son insuficientes para determinar una prevalencia o una circulación viral en nuestro medio. Eh, eh, Complementando o tomando las palabras de Lucy, la sensibilidad y especificidad de las pruebas no es conocida. Las pruebas rápidas tienen una baja una baja sensibilidad y especificidad, pero no han sido validadas. Simplemente son utilizadas y depende de muchos factores para saber si es que es un verdadero positivo o un falso positivo. Sensibilidad y especificidad no podemos tener claro en ese sentido. Nosotros hicimos un ejercicio pensando en esto. Hubo por decir de una manera poco común, hubo el escándalo en Guayaquil en el cual de un momento para otro denunciaron que existía una gran cantidad de muertos, ¿cierto? Esa gran cantidad de muertos no la consideró el gobierno nacional porque no fueron confirmados por COVID. Eran sospechosos de coronavirus. Si bien es cierto, los casos que pudiesen haber muerto por coronavirus es significativamente evidente en esta cifra y muchos otros también murieron por otras razones, pero también indirectamente a consecuencia del coronavirus. Yo creo que la mortalidad y la letalidad va a ser extremadamente alta en el mundo. Y como siempre, como se ha visto, como se dice de China, como sabemos del Ecuador, los datos no son los verdaderos. Tal vez no se oculta la información, pero la información es inexacta y es poco realista a la falta de métodos diagnósticos que se necesitan hacer. Yo pienso que el impacto en vidas humanas a nivel mundial va a ser significativamente alta, no solamente por los casos que mata el coronavirus, sino por los casos de muertes relacionados al coronavirus y que son más dependientes del aspecto social y económico. Gracias. Muchas gracias por su respuesta. Para terminar, Maggie envía felicitaciones al equipo de Humanos y Otros Bichos, también al doctor Richard por su presentación y le hace una última pregunta. ¿Cómo se realizaría la detección temprana de los focos de infección? Le recordamos que está apagado su micrófono, doctor. ¿Puede encenderlo, por favor? Perdón. Gracias. Lo que estaba diciendo es que detección temprana de la enfermedad de una comunidad donde ya la transmisión es comunitario, creo que ya todos deberíamos ser sospechosos de tener la enfermedad. Lo que yo mencioné en mi conferencia es que debemos analizar los factores de riesgo, las poblaciones vulnerables y susceptibles para ellos hacer una especie de cerco epidemiológico, tomarles las muestras y estar pendientes ante la presencia o evidencia de un caso. Algo también que me faltó mencionar es que el aislamiento debería ser una de las medidas que haría que la presentación de casos disminuya considerablemente. Pero ¿por qué no respetan el aislamiento? Es lógico suponer, hay muchas personas que tienen todas las comunidades en su casa, que tienen los alimentos, que pueden comprar por delivery y todas esas cosas, no tienen ningún problema. Pero el Ecuador es un país que tiene muchos sectores vulnerables, muchos sectores con desempleo, subempleo, que han perdido sus trabajos y que no tienen ingresos. Obviamente que una persona que no tiene que comer, tiene que salir a buscar y por eso no respetan el aislamiento domiciliario.
Realmente es una situación que se debe reconsiderar para tomar en los futuros días. Todos nos vamos a contaminar de la enfermedad. Va a haber un porcentaje de la población que va a morir por el coronavirus y un porcentaje de la población que va a morir por una respuesta indirecta al coronavirus. Pero hay una gran parte de la población que va a sobrevivir también. Gracias. Así es, doctor. Todos estamos en el mismo mar, pero en diferente barco. Y muchas gracias por su presentación. Damos a Alfonso, por favor, nuestro moderador, para que dé unas indicaciones finales a este webinar. Agradecemos a los asistentes que nos acompañaron en este webinar a través de la plataforma Zoom, así como por Facebook Live en la cuenta del programa de Humanos y Otros Bichos. El próximo miércoles 13 de mayo tendremos la tercera emisión de la serie Nuevo Coronavirus y otras zoonosis pasado, presente y futuro. Los invitamos a acompañarnos. La información estará en nuestras redes sociales. Finalmente, a pedido de nuestra compañera y community manager, Elizabeth Minda, le solicitamos a los asistentes que así quieran encender su cámara por unos segundos para una foto del evento. Por favor, encenderlas ahora. Cuando tú digas, Eli. Un segundo, por favor, estoy tomándolas ahorita. Siguen activando las cámaras. Eso es, listo. La última. Espera. Un segundo Claro. más. Y la última. Listo. Muchas gracias Elena. nuevamente por habernos acompañado en este evento virtual sobre la cambiante situación de la pandemia. Son momentos difíciles para la humanidad y para la ciencia y la educación superior del país en particular. A cuidarse todos y hasta una próxima. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta pronto.